21 a 35 te dije, 15 grados sigue siendo la temperatura. Y te voy a contar un cuentito. Resulta que un día, de hace unos años, los legisladores porteños, todos juntos, todos juntitos, casi todos los bloques, votaron una ley que te impactó en las boletas de impuestos. Esa ley dice que va a haber una actualización automática del valor de tu propiedad cada año, y sobre esa base imponible te van a cobrar el impuesto inmobiliario que los porteños pagamos con la boleta de alumbrado, barrido y limpieza, y que en casa le llamamos ABL. Hubo, ¿te acuerdas? Unos aumentos, 200, 300%, y bueno, estaba muy bajo, aumentó una barbaridad, todos nos quejamos, lo terminamos todos pagando. Al otro año volvió a aumentar, por ahí no tanto, y el año pasado, a esta altura de la vida, se votó otra ley para ponerle freno este año. Si no hubieras tenido que pagar mucho más, ponerle un tope. Ahora se está tramitando una nueva ley que le vuelva a poner un tope. Como muchos ya no entendemos, ni vos, esto que te estoy contando, está con nosotros un experto en el tema, que es el legislador del macrismo, Alejandro García, que es titular de la Comisión de Hacienda de la Legislatura porteña. García, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo le va? Vamos a decir que no somos parientes para empezar. No, por nuestro apellido, si no sería complicado. Complicadísimo, pero es por las dudas. Sí. Entonces, el año pasado se votó una ley para que este año no hubiera aumentos de más de 40%, si no me equivoco. Así era. En las boletas de ABL. Y ahora se está votando otra ley para que no haya un aumento mayor al 30%. Se está Así tratando, va discutiendo. Sí, estamos discutiendo ese tema. De hecho, ya tuvo despacho el proyecto de ley la semana pasada. Y la idea es tratarlo el jueves próximo en la sesión del 26 en el recinto. Y como usted decía, en realidad, a ver, tiene que ver esencialmente con hacer del impuesto inmobiliario a la renta sobre el inmueble algo más progresivo, es decir, que aquel que más tiene en términos inmobiliarios sea el que más pague. Me parece a mí el criterio más justo para establecer los tributos, aún entendiendo lo complicado y lo oneroso que resultó, cuando usted decía, la vigencia de esa ley, y que hace un par de años el salto fue notorio. Claro, ahora, está todo bien, ¿no? Se vota la ley ahora porque Rentas tiene que preparar las boletas y todo eso para el año que viene sin aumentos mayores al 30%. Exacto. Ahora, eso que va quedando, digamos, de la ley original del 2011, la ley original, yo no... Así es. Eso que va quedando, que no se va actualizando, ¿en algún momento va a haber un sacudón, un impuestazo? No es que sea acumulativo. Nosotros lo que votamos año a año es la ley tarifaria y la fiscal, y sobre ejercicio presupuestario vamos estableciendo eventualmente las actualizaciones sobre la renta inmobiliaria. En este caso lo que se priorizó en realidad no es generar mayores ingresos para la ciudad, porque lo que estamos estableciendo es una base igualitaria de un aumento del 30%, entendiendo que números más, números menos, de acuerdo a la encuestadora o el índice que se tome, ha sido la inflación contada en los últimos 12 meses. Es decir, lo que estamos aplicando es sobre los tributos vigentes, sobre los tributos a la renta, digamos, la actualización en función de un estimativo de inflación. Entonces, lo que estamos haciendo es actualizar el monto, pero la base no la estamos tocando. Está bien, pero digo, ¿en algún momento se va a tocar esa base si no se vota otra ley? En realidad, la ley votada en el 2011 lo que intenta hacer es, primero, avanzar sobre un trabajo de inmueble por inmueble para establecer concretamente el valor objetivo de la propiedad. Mientras tanto, lo que se estableció fue un coeficiente de referencia, un valor de referencia en función de las propiedades, y sobre esa base se tributaba. Lo que no es menos cierto es que, digamos, si aplicáramos la ley vigente,
en ese caso el salto sería mayor. Entonces, lo que ha decidido el gobierno de la ciudad, y en este caso sería bueno recordar que no es un proyecto únicamente de diputados oficialistas, sino también de diputados de la oposición, sí, sí. Y se ha decidido fijar ese tope. Así como el año pasado fue el 40%, este año es el 30%, sobre la base del año anterior. Con lo cual lo que estamos haciendo sobre la misma base, es decir, sobre lo que pagó cada uno de los porteños del año anterior, aplicarle ese tope homogéneo del 30%, para no perder ingresos en términos inflacionarios. Muy bien. Entonces, una tranquilidad es que no va a aumentar más que el 30%, que si no, con la ley original iba a aumentar mucho más. Así es, así es. Lo que se ha priorizado es, bueno, tratar de ser más eficiente el gasto, tratar de ahorrar en otras cuestiones, pero no, dado el contexto macroeconómico, no forzar esa carga, que es mucha, digamos. Entonces, mucha y sobre otros tributos que yo entiendo que por ahí son más perjudiciales. Me parece mucho más perjudicial por ahí el impuesto, la retención de la cuarta categoría en el impuesto a las ganancias. Ahí estamos hablando de un verdadero impuesto sobre los salarios. Me parece que todos los impuestos, siempre que tenemos que afrontarlos, son no agradables de hacerlos, pero me parece que el criterio rector debería ser ese, por lo menos cuando todos los sectores políticos hablan de tributar y tratar de ser lo más equitativo en la distribución. Siempre hablan de tributar en función de lo que uno posee, y en este caso tributar en función de la renta inmobiliaria me parece que es un criterio rector que debemos sostener. Establecer un impuesto como la ganancia sobre el salario, que yo entiendo que estamos hablando de un ingreso eminentemente de carácter alimentario, por lo menos sobre la mayor base de los asalariados, me parece mucho más complicado. García, aparte en la legislatura hay un proyecto que estaba marchando con todo lo necesario para que se aprobara la emisión de bonos por 890 millones de dólares para hacer un canje de la deuda local que tiene la ciudad, de la deuda emitida así en capital. ¿Eso sigue adelante o se está a la espera de ver el resultado de las negociaciones del país con los fondos buitre? A ver, son dos cuestiones. Primero, también como despachamos la semana pasada el tema de la ABL, el proyecto de ley de la ABL, también despachamos este esquema de canje de bonos. Hay dos vencimientos, como usted lo decía, uno en el 2015 y otro en el 2017, y lo que propicia nuestro proyecto de ley es justamente avanzar en un proceso de canje voluntario de bonos para mejorar un poco el perfil de deuda de la ciudad de Buenos Aires. En el 2015 y en el 2017 habría dos vencimientos en términos del presupuesto un poco más onerosos, un poco más pesados, así que la idea es mejorar ese perfil, poder estirar esos vencimientos, que no toquen el próximo gobierno, el gobierno que a la postre de las elecciones resulte no tendría que hacerse cargo de esa deuda, por lo menos no en los porcentajes que hoy representan, y en función de eso mejorar ese perfil. Eso es el criterio rector y lo que propiciamos en el proyecto de ley que ha remitido el Poder Ejecutivo. Lo que no es menos cierto es que uno después con eso tiene que salir del mercado, y en este contexto de discusión y con todo lo que macroeconómicamente y esta discusión con los tenedores de los holdouts, de los bonos de holdout, se ha complicado un poco la situación. Nosotros lo que queremos es contar desde el Poder Ejecutivo de la ciudad con esa ley, con esa herramienta, y obviamente con la aspiración de que se llegue a un buen puerto, un buen arreglo con esos acreedores, poder generar las condiciones como para colocar ese bono, pero en condiciones de mercado aceptables. Nosotros lo que queremos hacer es refinanciar esa deuda, realizar ese canje, pero a una tasa de interés menor a la que actualmente se está pagando, con lo cual me parece que necesariamente una cuestión es contar con esa herramienta, pero que el Ejecutivo pueda salir a hacer ese proceso concreto una vez que se haya resuelto esta cuestión con los acreedores. ¿Cuánto dinero se está hablando de esto? En realidad hay un vencimiento, el vencimiento total, y lo que propicia el proyecto son 890 millones de dólares, son 475, si no me falta la memoria, en el 2015 y 415 en el 2017. En otro sentido, estábamos comentando la tapa del diario Z. ¿Conoce el diario Z? Diga la verdad. La verdad lo conozco y lo recibo, sí, lo conozco. Ahí está la tapa. Gabriela Michetti no decidía que voy a ser candidata. Eso, bueno, puede ser una mentirita, no importa. Pero ella adentro dice también que están discutiendo en el PRO el tema de cuándo se va a votar, si todos juntos o separados. Sí, en realidad es una discusión que engloba a todas las fuerzas políticas, porque es lógico que haya un análisis concreto de pro y de contras en función de respetar la ley actualmente vigente, que dice que no puede convocarse a la elección de jefe de gobierno en la misma fecha que para el presidente de la Nación.
Lo que no es menos cierto que si existieran las mayorías necesarias, para esto se requiere una mayoría calificada de 40 votos, pudiera modificarse esa ley, entonces el jefe de gobierno poder convocar una misma fecha. Pero la verdad es que todavía no está resuelto. De hecho, cada vez que se aproxima la fecha de elecciones a jefe de gobierno, se termina discutiendo lo mismo, y lo cierto que siempre han sido separadas, por lo menos hasta la fecha de hoy. Pero existe la posibilidad política y obviamente jurídica y legislativa de resolverlo en la medida que existen esas mayorías. Nosotros todavía no tenemos fijada una posición al respecto, y entiendo que muchas de las otras fuerzas tampoco lo tienen. Lo que no dudo es que cuando estemos un poco más próximos en el calendario electoral, todas las fuerzas vayamos tomando una definición al respecto, y en consecuencia a ver si conseguimos los 40 votos o no, en función de la posición que sustentemos cada una. ¿Eso sería directamente cambiar la ley o hacer una ley transitoria? Nosotros tenemos una ley concretamente que dice que obviamente la facultad de convocar a elecciones para autoridades locales es del jefe de gobierno, pero que no pueden coincidir con la elección nacional. Esa es la ley vigente, con lo cual uno puede modificar esa ley, pero dado que estamos regulando sobre materia electoral, se requiere esta mayoría de las 2/3 partes de la cantidad de legisladores, y de ahí se requieren cuanto menos 40 votos. Cualquier decisión que se tome al respecto tiene que involucrar muchas más fuerzas que la del PRO. El PRO siempre ha sido minoría, la primer minoría, pero concretamente a la fecha de hoy, sobre esos 40 nosotros contamos con 28 votos. Y la verdad tampoco tenemos hoy nosotros una posición tomada. En lo personal, yo sigo sosteniendo el criterio vigente. A mí me parece que priorizando inclusive el proyecto nacional, el proyecto que encabeza Mauricio Macri, en términos personales lo que me parece ideal es ir a una elección conforme lo establece la ley, con anterioridad a la nacional, y que no quiero dar por descontado, pero sí hay grandes posibilidades que nosotros retengamos la ciudad de Buenos Aires, y en ese sentido ir más fortalecido a esa elección nacional, habiendo ganado previamente la ciudad de Buenos Aires. Claro, pero le van a decir que la tropa va a bajar los brazos porque ya ganó. Bueno, siempre que se toma una decisión, siempre que se hace un análisis, hay un poco de futurología en ese sentido, y uno pensando en resultados, dice, bueno, mejor una cosa, mejor la otra. La verdad es que hay posiciones de los dos lados, y yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales siempre resulta difícil, no solo para el PRO, sino para muchas de las fuerzas, tomar una decisión concreta. De alguna forma, a la fecha de hoy, por diferentes posiciones, o por diferentes posturas, o por diferente análisis que uno hace de cuál sería el resultado, nunca se ha conseguido resolver esa cuestión. Alejandro García, muchísimas gracias, que tenga buenas noches y gracias por atendernos. Hasta luego, Patricia, muchas gracias. Hasta luego. Era el diputado del PRO, Alejandro García, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.